Démosle nomás. Buenos días, es miércoles y estamos en Crónica Digital analizando la semana política, como siempre, con nuestro amigo Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Eh, Juan Andrés, bueno, yo quisiera hoy día, antes porque hoy día sí traigo una tablita, ¿no es cierto?, para poder ir ordenando algunos temas que la hemos saltado en otros momentos por diversas circunstancias. Pero como estamos cerca de que se apruebe el TPP-11, que es lo más probable, bueno, uno puede venir y hablar de muchas cosas, pero yo quisiera iniciar con un poemita chiquitito, y ustedes entenderán que lo voy a dedicar a un amigo poeta, al que le digo el franchute. Y voy a partir así con esto porque en realidad cuando el país va a quedar amarrado a una serie de situaciones, entonces es mejor hablar del franchute. Prefiero hablar de mi amigo. ¿Para qué vamos a hablar de otro tipo de cosas si ya sabemos para dónde va? Inicio. Un cigarro con su monólogo sobre el cenicero. Un libro de Ibáñez Langlois al costado del retrete. El olor del café chileno. La televisión encendida y en silencio. Tres cuadros abstractos desafiando la cordillera. Un par de moscas prestas a morir. Así, en la casa del franchute. Gracias, Omar. A Seguimos veces en la uno tiene que, reflexión a veces no queda más que refugiarse en algún lugar, ¿no? en algún lugar, En algún lugar. así es. Bueno, buen poema, bonito. Gracias. Déjame ver. Acá estamos. Ya. Bueno, para darnos una vuelta por lo que ha ido ocurriendo a nivel internacional. Temas que están ahí, ¿no? Todavía muy vigentes. Putin hace unos días atrás viene y dice que la gente ha hecho su elección, ¿cierto? Y que los tratados de adhesión a, la, a los tratados de adhesión de las nuevas regiones están en relación a la adhesión, ¿no es cierto?, de las nuevas regiones a Rusia. En concreto hizo un discurso. ¿Qué fue lo que planteó ahí? Él dijo que los países occidentales aspiran a mantener su papel hegemónico en el mundo, por lo que están tratando de debilitar y desintegrar a Rusia, convertirla en su colonia, cobrarle una renta, igual que actúan con otros países. Occidente deja en ruinas a países enteros que no aceptan ceder su soberanía a Estados Unidos, denunció. Occidente deja en ruinas, sí. Occidente no escatima medios para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y de hecho robar al mundo mediante el poder del dólar y el dictado tecnológico. Cobrar un verdadero tributo a la humanidad, extraer la principal fuente de riqueza no ganada, la renta hegemónica. La preservación de esta renta es el motivo clave, genuino y codicioso. Más claro, echar agua, ¿cierto? ¿Qué dice Global Times? La escalada de sanciones contra Rusia muestra la pérdida de autonomía estratégica de Europa, gestando irracionalidad. De esto toco el segundo párrafo. La autonomía estratégica de Europa y el control sobre su economía se han visto sustancialmente paralizados por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la manipulación de Estados Unidos. Europa ha caído en la confusión tras perder su autonomía estratégica, lo que está llevando a la aparición de cierta irracionalidad. Las decisiones imprudentes de sanciones tomadas por los funcionarios de la Unión Europea perjudican a la propia Europa, porque algunas personas y empresas tienen que abandonar el continente ante el empeoramiento de la crisis. Posición China. Unos amigos que me gusta citar. La estrategia cultural. Descaradamente obvio quién gana con el sabotaje del Nord Stream.
amigos canadienses, ¿qué es lo que dicen ellos en su editorial? Dicen, primero tenemos las palabras autoincriminatorias del propio presidente estadounidense Joe Biden. En febrero, Biden declaró en una ominosa advertencia que Nord Stream sería puesto fin y si las tropas rusas invadían Ucrania. Su afirmación críptica, anulando a los gobiernos europeos, sugiere que ya se había autorizado un plan de contingencia para eliminar el Nord Stream. Y al parecer la nefasta acción se llevó a cabo esta semana. En segundo lugar, el exministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, no perdió el tiempo felicitando públicamente a los Estados Unidos por sabotear la infraestructura rusa. Sikorski posteriormente borró su declaración de gratitud en un intento tonto de ocultar sus comentarios. El político polaco de línea dura, que actualmente es miembro del Parlamento Europeo, está bien conectado en Washington y en los círculos de la OTAN. Su vergonzosa euforia por el presunto terrorismo de Estado puede tomarse como una admisión involuntaria de culpabilidad. Bueno, desde el Vaticano, el Papa dice, ¿no es cierto?, que Putin detenga la guerra y que Zelensky se abra a serias propuestas de paz. En concreto, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué más tiene que pasar?, dice el Papa. ¿Cuánta sangre debe correr aún para que entendamos que la guerra nunca es una solución, sino solo destrucción? En nombre de Dios y en nombre del sentido de la humanidad que habita en cada corazón, renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto al fuego, que callen las armas y se busquen las condiciones para iniciar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino consensuadas, justas y estables. Y serán tales si se fundan en el respeto del sacrosanto valor de la vida humana, así como de la soberanía e integridad territorial de cada país, como también de los derechos de las minorías y de sus legítimas preocupaciones. Eh, Son declaraciones que han sido fuertemente cuestionadas desde Ucrania, por cierto. Ojo con eso. No, y no solo de Ucrania, Sí, 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 también de los hegemones occidentales. sí. Bueno, New York Times, una contienda de infarto. Bolsonaro y Lula a 4 semanas. ¿Qué dice New York Times? Dice, lo que ahora hace que la contienda sea impredecible es que muchos otros votos parecen estar en juego. Casi 10 millones de personas votarán el domingo por candidatos que ahora están fuera de la pelea, con aproximadamente un tercio de esos votos para candidatos de centro derecha. Otros 38 millones de personas votaron en blanco o no votaron. La votación del domingo fue una buena noticia para los conservadores en la mayoría de las elecciones de gobernadores y congresistas, incluidos muchos de los candidatos más cercanos a la línea de Bolsonaro. Al menos 8 de sus exministros fueron votados al Congreso, entre ellos varios que se vieron envueltos en escándalos. Y finalmente, imágenes que han ido marcando la realidad chilena. Y lo coloco como imágenes porque cada uno hará sus comentarios, nosotros también, por cierto, pero bueno, en la palestra, ¿no es cierto?, de la política, Don, repito, Don Pancho Malo, un muchacho, ¿cierto?, que del barrio alto, que en palabras sencillas hace reventar un grifo, un muchacho de apellido Barros, y finalmente una cosa bastante preocupante, ¿ah? Fíjate que este señor Jaime Andrés Félix Torres, este es el médico que con su vehículo choca por la parte trasera otro vehículo donde iba una mujer con su niño. Este médico que agrede de esta manera
Fíjense que es un colombiano y que, bueno, esto es lo que él difunde en sus redes sociales, formas de torturar, desnudar y encapuchar al prisionero, apalearlo de forma inesperada, amenazarle con maltratar y matar a su familia y o amigos, enclaustrarle en espacios reducidos, prolongar, prolongar su desinformación. Yo frente a esto simplemente me pregunto, bueno, ¿qué pasa con el colegio médico, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, el servicio de migración? Respetuosamente lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque alguna pregunta tendremos que hacernos, ¿no? Sobre este tipo de acciones y sobre este tipo de posturas, en este caso de profesionales que supuestamente están para proteger la vida. Hay un juramento de por medio, por cierto. Lo planteo, lo dejo abierto. Juan Andrés, las cartas están abiertas. Están las cartas ¿Habrán sobre la algunos mesa. otros temas? Por cierto, la visita, ¿no es cierto?, del señor Blinken, que no quise colocar una imagen de él porque ya es suficiente con lo que tenemos, y qué sé yo. Sí, sí, claro. Mira, yo, Omar, a ver, sobre el cuadro mundial, particularmente lo que está ocurriendo y las declaraciones del Papa, a mí me parece, nosotros lo hemos dicho, creo que somos los pocos espacios mediáticos, los pocos, ¿eh? Y esa es la verdad, no lo digo con, con nada, simplemente constatarlo. Somos uno de los pocos medios y espacios que ha considerado las entrevistas del Papa en dos diarios, dos medios de comunicación italianos escritos, Corriere la Sera y La Stampa, hace unas Ujú, bastantes semanas atrás, cuando el Papa dice que lo que se ha producido es que se le fue a ladrar a las fronteras de Rusia, tal cual, cito ujú, literal. Y ahí hace un análisis que obviamente fue muy criticado, no le gustó a Washington el imperialismo norteamericano, no le gustó a la OTAN. En fin, yo creo que removió mucho lo que en ese momento estaba. eh, y hoy día, y en estos días y en estas horas, vuelve a hacer un planteamiento, lo hizo el domingo, si no me equivoco, ujú. en su mensaje dominical, Sí. y creo que es bien Ujú, importante considerarlo por lo siguiente. Primero, porque en el análisis objetivo lo que uno puede observar es que el imperialismo norteamericano y la OTAN siguen desplegando ofensiva o acción militar derechamente, no solamente en la frontera con Rusia, sino que también en el mar de China, Asia-Pacífico, también en Siria, ojo, también en Siria, han vuelto a tomar no la iniciativa, sino no, porque yo diría que hablar de iniciativa o no iniciativa, repliega o no repliegue, puede confundir, porque en los medios de comunicación hegemónicos, incluidos los nuestros, los de nuestro país, hay una direccionalidad que es ecorresonancia de la lógica de la guerra. Entonces, eso tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y en función de eso se hacen las bajadas comunicacionales, las líneas de mensaje, no es al revés. Entonces, creo yo que el sustrato de este momento es un militarismo exacerbado, creciente por parte del imperialismo norteamericano, por parte de la OTAN, y junto con eso el incremento de sanciones, de castigos, ¿no? De castigos económicos, a, en este caso a Rusia, pero también en nuestra propia región. No somos un... A ver, nuestra región, no, por eso el señor Blinken está aquí, antes estuvo en Colombia. No somos una isla. Y yo siento que a veces en la mirada parece que habláramos solo de Chile, como una cosa bien peculiar, bien curiosa. ¿No? Incluso estoy hablando de mi sector. Y digo esto porque, ¿cómo no vamos a poder relacionar y correlacionar las situaciones que se están viviendo cuando efectivamente es muy claro, es muy evidente que quien no quiere detener la guerra,
quien no quiere establecer un espacio de tratativas es el imperialismo norteamericano y la OTAN, que lo que están buscando es asentar hace muchos años ya, y en eso Putin tiene toda la razón, hace muchos años ya están buscando asentar en el planeta una reactivación de este capitalismo salvaje que ya, como decíamos la otra vez, el Fondo Monetario Internacional decía antes que empezáramos la pandemia que estábamos entrando en una crisis fuertísima del, del capitalismo salvaje. Estamos hablando del FMI, no estamos hablando de otra cosa. No, cuestión que se ha agudizado, hay hambrunas, están siendo afectados millones, millones de niñas y niños, hay caída del poder adquisitivo. En Europa hay, no el surgimiento, no nos equivoquemos, cuidado. Mire que las cosas no son tan episódicas como algunos creen. No, no es que, surgió el neofascismo, no, si esto viene de años. En Europa esto viene de años. Recuerden Francia, recuerden España. Aquí tenemos hace una horita atrás una señora española del Partido Popular que nos viene a dar lecciones. Sí, La señora Cayetana, sí. ¿no? Y que nos dice que aquí fue derrotado el proyecto más emblemático, más estratégico de las izquierdas del mundo en el plebiscito. Y que la responsabilidad es de la izquierda, ¿no? Y no solamente de la izquierda chilena, sino que ella hace un análisis global. Ojo que en algún punto de referencia ella no deja de tener razón, en el sentido de que el proceso constitucional constituyente chileno no solo era, es visto con mucha atención en nuestra región y en el mundo. Entonces, hay que ir haciendo, creo yo, el esfuerzo en el análisis de correlacionar situaciones, procesos, porque si no, en el efectismo, en el espectacularismo, en la idea de omitir cuestiones que te permiten finalmente aparecer como, entre comillas, neutral. A ver, yo me pregunto, Omar, me pregunto, el análisis que estamos haciendo, ¿no vamos a considerar lo que significa una de las acciones más inhumanas del tiempo contemporáneo en contra de un pueblo completo? Una de las violaciones más inhumanas de terrorismo de Estado en contra de un pueblo completo, como es el bloqueo norteamericano a Cuba. ¿No lo vamos a considerar? Cuando se ha producido un huracán, fíjate que en Estados Unidos, si yo no me equivoco, hay decenas y decenas y decenas de personas muertas. Decenas y decenas y decenas. Hay una destrucción generalizada en zonas muy habitadas. Pero ahí la prensa hegemónica toma una direccionalidad y lo trata de una manera, a diferencia de lo que hace tanto la local como la transnacional respecto de los efectos del huracán en Cuba. Los efectos del huracán en Cuba, que obviamente se incrementan mucho producto de el bloqueo. Pero por favor, yo siento que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, son casi nada las voces que se levantan respecto a estos temas. Casi nada. O sea, como que las correlaciones aisladas, sectoriales. Entonces después, nos sorprendemos, no lo vimos venir, ¿no? El bloqueo a Cuba, si uno lo pone en términos duros respecto a la pandemia, llevó a ese país a generar una dinámica, una sinergia de mucho ingenio, de mucha capacidad, de mucha solidaridad, de mucha fuerza para crear sus propias vacunas con tecnología que no tenían. Que no tenían. Y están saliendo adelante de una manera asombrosa, asombrosa respecto del mundo entero. Pero eso ocurre en medio del bloqueo. Entonces yo lo que siento, Omar, es que en el análisis es necesario hacer las correlaciones. Sorpresa, Bolsonaro saca la votación que saca. Sorpresa. Sí, en cierta manera es sorprendente, en cierta manera. ¿Por qué en cierta manera es sorprendente? Porque yo creo que en Brasil
hace ya unos cuantos años, hay una dinámica que tiene que ver mucho con las carencias, las fragmentaciones, las desigualdades, las cuestiones identitarias y las diversidades que hay en Brasil, en donde, eh, en donde el ultraderechismo, esta cosa gutural, esta cosa neofascistoide, militarista, chauvinista que expone y representa a Bolsonaro, cala en sectores que, bajo los gobiernos de las fuerzas de izquierda encabezadas por Lula da Silva y luego el Dilma Rousseff, si bien tuvieron avances significativos, muy significativos, sin embargo, hay que asumirlo. También dejaron secuelas de incertidumbre, de desesperanza, respecto de espacios, bolsones, segmentos de la sociedad brasileña muy marginados. Y eso yo creo que es súper importante cuando se produce, repito, con todos los avances, ¿eh? Que duda cabe, que hicieron los gobiernos de Lula da Silva, de Dilma Rousseff, de la izquierda y del progresismo brasileño, con todos los avances, pero que dejaron también este tipo de secuelas. Y de ahí se agarra el bolsonarismo, la ultraderecha, el neofascismo, el imperialismo norteamericano. De ahí se agarran. Frei Beto, que es no solamente un gran religioso, sino que un gran político, humanista, ha dicho muchas veces, ha investigado y ha puesto sobre la mesa diagnósticos que interpelan a la izquierda y al progresismo brasileño respecto de estos asuntos. Y ojo que nosotros, humildemente, si no aprendemos a mirar, a estudiar y a analizar las realidades, chuta, es harto jodido que nos pase un poquito por arriba el tremendo resultado del 4 de septiembre. Mm. Y nos quedamos con la caricatura de los fachos pobres y nos quedamos con la caricatura que desde Lenin, desde Recabarren, desde Gladys, desde Allende nos dirían, oye, tengan cuidado, no, creo yo, no vayan por ahí. No, ese es pueblo, ese es pueblo. Y volvemos a Fidel cuando advierte ya bastante antes del golpe de las características audaces de una derecha chilena capaz de salir de su aislamiento, generar alianzas, incluso legitimar la violencia contra sus adversarios. Eso lo dice en los 70, bastante antes del golpe. Chuta, entonces uno dice, ¿no será este también el tiempo de reconocer realidades, subjetividades, situaciones que por distintas razones, porque no somos ni perfectas ni perfectos, no hemos visto, no hemos analizado? Yo lo que creo, Omar, y con esto voy tratando de aterrizar en lo concreto, que Putin en su discurso, tú se lo pones al Partido Comunista Chino, se lo pones al Partido Comunista de Vietnam, se lo pones al Partido Comunista de Cuba, yo creo que se lo pone al Partido Comunista de Chile en el diagnóstico y a cualquier fuerza de izquierda progresista del continente y del mundo, al PT de Brasil, al PCdoB, a las izquierdas europeas que están enfrentando este neofascismo de una manera bastante fuerte y dura. Y va a ser el mismo diagnóstico. El imperialismo norteamericano lo que está buscando con guerras, con intervenciones, mira, de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, decenas y decenas de guerras de intervención, todas, prácticamente todas, pasando por el derecho internacional, porque ahí se lo meten en cierta parte, lo quiero decir así, ¿no? Ahí, ojo, la OEA no habla, no reclama, ¿no? Porque cuando Estados Unidos interviene, y cuando interviene con golpe de Estado, no es lo mismo. Y cuesta, al pueblo chileno le costó harto que en Naciones Unidas se condenara el golpe de Estado, como se fue condenando después, años después, en las asambleas generales, cuando empezaron a surgir los terrorismos de Estado, las desapariciones, los ejecutados, las desigualdades, los exiliados, todas las masacres. Ahí, ahí empezó, pero yo digo, quienes han violado sistemáticamente el derecho internacional, quienes toman en sus garras la opción unilateral de castigar a quien se les ponga por delante, porque castigan a Cuba, castigan a Venezuela,
castigan a Nicaragua, son castigos económicos, son sanciones económicas con efectos brutales en esos países. Ah, no, pero nos preocupamos más de que si en Cuba, si en Venezuela, si en Nicaragua se respetan los derechos humanos. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero me parece que es muy unilateral y un poquito oblicuar lo que son las cuestiones más graves de este intento, que Putin tiene razón, lo vuelvo a explicitar, cuando denuncia y devela que la matriz estratégica del imperialismo norteamericano y de la OTAN en estos momentos es revertir la crisis que ellos mismos han creado, incluida su moneda, y tratar de rearticular tasas de dominación, de dependencia, de ganancias que les permitan reactivarse, incluida la guerra. Porque para el imperialismo norteamericano la guerra es parte de una reactivación. Y a lo que ha venido el señor Blinken es a eso. Hizo eso en Colombia y lo está haciendo hoy día, en este momento, también en Chile. Viene por el litio. Podrá decir lo que quiera, pero no es verdad. Viene por el litio. Viene por el tema de las relaciones de Estado, porque ya ni siquiera es solo este gobierno, porque las relaciones de Estado entre Chile y China vienen de hace décadas y se han incrementado, y hay que decirlo, y se han incrementado. Viene por eso. Y obviamente que va a hablar de libertad y va a hablar de los derechos humanos. El imperialismo norteamericano hablando de libertad y de los derechos humanos. Y nosotros le vamos a creer. O sea, yo siento que este concepto de pensar de que la globalización capitalista asentó la democracia en el planeta y que algunos se la creyeron en Chile de una manera bastante embriagada y pasaron por años con la lógica del fin de la historia de Fukuyama y estaban felices y forrados, esta élite localista, que es distinto a aldea global, muy distinto. Más bien localismos superficiales, localismos que se caen, se descomponen. Esta globalización capitalista, que era el fin de la historia, que era la democracia, que aquí se tomó como eco de resonancia, como espejo para lo que pasaba en Chile en los 90, pacto transicional con la dictadura, con Pinochet, con el imperialismo norteamericano. Eso es el pacto transicional, que ha dejado las secuelas que ha dejado. Hoy día, el imperialismo, una vez más, aquí y en cualquier parte del mundo, lo que está tratando de hacer es revertir esta crisis para salir para adelante con... Entonces, ¿la esperanza cuál es? Yo creo que la esperanza efectivamente es que haya paz, haya tratativas, se reconozcan los derechos de Rusia, porque aquí nadie habla de eso, todos hablan de los derechos de Ucrania, pero nadie habla de los derechos de Rusia, nadie habla de la historia de las décadas recientes de Rusia, nadie habla de eso. El imperialismo norteamericano lo que está haciendo es tratar efectivamente de pasar por la frontera rusa, eso es, pero no se habla de eso, así como pasó por sobre Yugoslavia, así como pasó por sobre todo el Cuerno de África, así como pasó por sobre el Oriente Medio. Estamos hablando de países enteros desestructurados, violentados, intervenidos, acosados, castigados. Y en nuestro continente, la única esperanza que tenemos es que las luchas, porque han sido luchas, las resistencias, incluidos los procesos electorales, porque para mí un proceso electoral es una lucha, no los separo de eso, porque además a los pueblos de nuestro continente no les han regalado el derecho a votar, lo hemos conquistado, lo hemos conquistado. Las élites siempre han tratado de evitar eso. Bueno, eso hoy día tiene un nombre, Brasil, porque Bolivia y el pueblo boliviano resistió un golpe fraguado por los norteamericanos con la señora, la hija de Trump, que vino a Bolivia y que traía plata en maletines, que se compró entera a la policía boliviana, a la jefatura, que están todos en Estados Unidos porque arrancaron y les dieron protección. De eso tampoco se habla aquí en Chile. No hablan de la expresidenta que está detenida por las graves violaciones y los crímenes que cometió mediante golpe. No, pobrecita, víctima. Pero no hablan de las mujeres sencillas con sus faldas largas, llenas de colores, que fueron asesinadas en Bolivia porque resistieron desde el Alto y desde otras zonas del país. No se habla de eso. Eso no es violación de derechos humanos. Aquí los que trataron de Lula, a Lula da Silva de corrupto y que bien preso que estaba,
y que hoy día son algunos de los democráticas y democráticos que decían que era un corrupto, o como el que digo a Euseb, bien presa estaba en el Palacio de Gobierno porque había cometido también situaciones de corrupción, igual que Lula, esos son con la anuencia de sectores, entre comillas, progresistas, que no dijeron una palabra respecto de Lula o de Dilma o del movimiento popular brasileño, esos son también corresponsables de una situación política. Yo lo que creo es que mirando autocríticamente y mirando la proyección, ¿por qué digo Brasil? Porque casi no tengo duda que el presidente de Brasil va a ser Lula da Silva. Ya hubo elecciones de gobernadores, legisladores, un resultado que hay que mirarlo con mucha atención, pero no está todo dicho. Y tampoco es que, y creo que una de las grandes lecciones del movimiento popular brasileño es esa, tampoco es que un gobierno emancipador, progresista, transformador, va a tener que poner todas las cartas en eso, que es un poquito como aquí nos tratan de encapsular, poco menos que como no tenemos una correlación favorable en el Parlamento, se acabó todo. Yo lo he escuchado incluso en mi sector, no, se acabó todo, no tenemos posibilidades, pongámosle frenito al acelerador, no es así. No es así. Yo creo que hay una serie de políticas públicas que el gobierno de Brasil, Lula da Silva, probablemente va a implementar en beneficio de ese terrible pueblo que ha sufrido tanto, 600.000 personas muertas bajo pandemia. 600.000. Juan Andrés, y en eso, tratando de complementar la exposición que tú has hecho y la reflexión que aportas en relación a esta situación, ¿no es cierto?, internacional, yo agregaría una cosa que nosotros lo hemos comentado, pero que es bueno hacer claridad en eso, en el hecho de que aquí hay una mirada sobre el tema internacional y sobre la construcción de cómo debe manejarse la política internacional por parte de algunas potencias, para hablarlo claro, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la angloesfera, como dice nuestro amigo Jalife. Eh, y es que, fíjate que hay una máxima que yo creo que está rigiendo hoy día y que es muy clara, que dice: quien gobierne Europa Oriental dominará el mundo. Eso era el pensamiento de Mackinder, uno de los padres de la geopolítica, por cierto. Y en esa concepción, ¿no es cierto?, está el poder marítimo, en esa concepción, ¿no es cierto?, está cierta construcción de lo militar, está esta idea, ¿no es cierto?, de esta isla extendida. Entonces, y uno ve que la política internacional que maneja Estados Unidos hoy, la política internacional que maneja la Unión Europea a través de la OTAN hoy, es esa, es en el fondo ir, ¿no es cierto?, a golpear a esta Europa oriental, de ir a despojar a esta Europa oriental, que no es más, ¿no es cierto?, en este caso, hoy, en términos históricos, que la Federación Rusa. Y esa situación es la que genera, ¿no es cierto?, que estemos en una tensión que es muy grave, que es muy intensa, porque al golpearse una infraestructura crítica como la del Nord Stream, evidentemente que eso cambia y altera un cuadro político a nivel internacional. Genera preocupación en la propia Alemania, más allá de que hoy día el gobierno alemán esté en la postura muy cercana a lo que es la OTAN. Sin embargo, hoy día, en términos concretos, los dejan sin ninguna posibilidad de negociar, porque no pueden negociar nada en este minuto, porque en este minuto no hay posibilidad alguna de que el gas ruso pueda llegar a Alemania. Esa es la situación, ese es el dato de realidad. Yo creo que el segundo dato de realidad es que evidentemente este proceso de derechización o de surgimiento de los fascismos en Europa, pero también en América Latina y en diversos lados, porque hay algunos que vienen, uno de repente escucha a algunos otros panelistas, uno se da el tiempo más o menos de poder hacerlo dentro de lo posible,
Y uno dice, pero ¿para qué el tema internacional? ¿Si qué nos preocupa si gana Lula o no? Es como una cosa, como premio de consuelo, si gana Lula, si nosotros no ganamos lo que teníamos que ganar, no hicimos lo que teníamos que hacer, y entonces en realidad me importa un carajo qué es lo que pasa allá, como si eso no repercutiera. Como es cierto que las repercusiones de repente no son medibles de una manera tan tangible, pero son espíritus de época. O sea, Indudablemente que son espíritus de claro, época. O sea, cuando viene la claro. señora Cayetana, no viene porque sí, viene porque Sí, hay un po. espíritu de época, viene porque hay un espíritu de época y viene a un canal que es CNN en Chile, que por tanto, ¿no es cierto?, tiene que ver con una construcción discursiva, con una construcción comunicacional que está elaborada fuera del territorio nacional. Porque también aquí hay que decirlo, aquí dentro del mundo de la élite tenemos antichilenos. Existen personas que son antichilenas. Así de claro, y eso están ubicados en diversos lugares. Y entonces uno se hace la pregunta, bueno, si quieren vivir en Nueva York, si quieren vivir en Londres, si quieren vivir, no sé, pues, en Bruselas, pero váyanse a vivir allá, ¿sí cuál es el problema? Bueno, Pásenlo bien, disfrútenlo, pues, los si prisioneros pueden. tienen una canción, po, Sí, los prisioneros tenían una vieja canción en relación con eso, en los 80, en ¿no? relación con eso. Sí, Sí, en los sí, 80. sí, pues, y eso, entonces, ¿por qué este tema de la colonialidad, por qué este tema, ¿no es cierto?, de esta visión de las élites, y no solo de las élites, cuando eso se traspasa a los pueblos, ¿no es cierto? Cuando se configura una relación, ¿no es cierto?, de dependencia, que es cultural, que es económica, que es de expectativas, que es de anhelos. Oye, eso hay que tomar atención. eh, a mí me tocó viajar a Talca. ¿Y qué se estaba viendo el fin de semana? Oye, era el entierro de la reina. Si eso era lo que se estaba viendo, y en las casas donde fui se estaba viendo eso. Entonces, entonces eso a nosotros no nos puede quedar, ¿no es cierto?, en una situación así, que es un mero hecho, un mero antecedente. No, es que es una construcción ideológica que se va construyendo día a día, porque va acompañado de un discurso, no es solamente la imagen. Entonces, esa cuestión es lo que tiene también que hoy día mucha gente difícilmente, y dentro de la élite, y dentro de los sectores pensantes, y dentro de los sectores que debieran tener una opinión política, no entiendan, o no quieren entender, o sencillamente están en otra posición, ¿no es cierto?, frente al tema del TPP-11, de lo que significa, del impacto de dependencia del TPP-11. Si no se trata de negociar o no, se trata de los aspectos de soberanía que usted tiene como país o no, que tiene como pueblo o no, que tiene como espacio vital o no. Y entonces por eso digo, aquí hay personas que son antichilenas. No lo dicen, y hay que decirlo claro. Y por otro lado, las izquierdas también se omiten. Las izquierdas en algún momento no quieren levantar o no quieren plantearse dentro de su propia discursividad. Se restringe en su propia discursividad, y usted tiene una derecha que viene y se entabla en forma directa de la A a la Z, que establecen sus puntos, sus líneas rojas. El error de las izquierdas es que no establecen sus puntos y no establecen sus líneas rojas. Y el error, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de la socialdemocracia, que por eso también han ido perdiendo influencia, es que cuando gobiernan como las derechas, pues. ¿Cuál es la diferencia? Mira, Omar, yo creo que hay un punto, para mi gusto, súper importante. Primero, yo creo que el imperialismo norteamericano y la OTAN le importa nada los sufrimientos de los pueblos. De verdad. No, Tienen una política carroñera. ¿sí? Entran en los países para intervenir, para tener, para castigarlos, para tener tasas de ganancia, para eso. Libia es un Mm. ejemplo contemporáneo de eso.
Irak. Afganistán lo mismo. Afganistán Ujú. súper concreto que nosotros también los hemos vivido y los vivimos ahora, ¿no? Estados Unidos respalda el golpe de Estado en Chile, lo dice Kissinger, lo dice, o sea, es muy evidente, yo no estoy hablando de cuestiones ni siquiera así como interpretaciones de un comunista, no, son hechos objetivos. Respaldó, financió y estimuló el golpe en Chile, Estados Unidos, para deshacerse de un proyecto que tenía incidencia en la región y tenía una ecorresonancia también a nivel mundial. Y porque habían tocado transnacionales y corporaciones de origen norteamericano, especialmente en el cobre, la Braden Corper, la Anaconda, en fin, y otras más, y simplemente se acabó la historia y instalaron, impusieron y lograron el golpe. Y lograron el golpe. Con asociaciones internas, con un clima que fue el clima que se creó, y lograron el golpe. Luego, cuando observan de que el proceso chileno, bajo dictadura y terrorismo de Estado, se les puede ir de las manos y se puede transformar, como dice el embajador Harry Vance de Estados Unidos en Chile, en un diálogo con el embajador de Italia y el embajador de Francia, ¿no? Que no ha trascendido públicamente, pero es real. Estados Unidos no va a aceptar que Chile se transforme en una segunda Nicaragua. En ese momento en Nicaragua el proceso emancipador, con mucho sacrificio, porque terminemos con los romanticismos, yo entiendo, pero terminemos con los romanticismos. La lucha de emancipación en Nicaragua fue dolorosa, fue de resistencia, fue de generosidad, fue tremenda. Eso es lo que permitió que ese pueblo derrotara a la dictadura de Somoza y abriera paso al proceso de emancipación. En ese contexto, Harry Barnes, embajador de Estados Unidos en Chile, dice, nosotros, estamos hablando de los 80, no vamos a aceptar. ¿Y cuál es el camino que toma el imperialismo norteamericano? Hacer alianzas con sectores políticos en Chile, eh, decirle a Pinochet en su cara, nosotros no lo vamos a respaldar porque usted se perpetúa en el poder, porque a usted pone en peligro todo. Decirle eso a la oligarquía y a la derecha chilena. El trabajo ya estaba hecho desde el punto de vista de los negocios principales de Estados Unidos en Chile, ya estaba hecho y bastante bien hecho, y plantea una condición sine qua non, un casus belli, plantea Estados Unidos. En este proceso no puede entrar ni la izquierda, ni el Partido Comunista, ni los movimientos de trabajadores chilenos. ¿Qué dicen algunos de los mensajes hackeados? ¿Dónde estaba la tensión política principal del alto mando de la Fuerza Armada en Chile en consonancia con Piñera? En el movimiento sindical, en la mesa de unidad social, en el paro productivo, porque sabían de que no entera, pero ahí había una parte importante de la direccionalidad política que podía tomar el proceso antes de la firma del Acuerdo Nacional. La política norteamericana de intervención tiene diversas formas, es muy carroñera, porque en el caso de Chile, entraron cuando ven que se les va de las manos, generan el pacto transicional, ponen condiciones, todos las aceptan, porque esa es la verdad, todos las aceptaron, todos los integrantes de ese pacto transicional. Hubo fuerzas políticas que desde la izquierda, desde la perspectiva socialista, socialista como proyección estratégica, simplemente dijeron, aquí se acabó la caída de los socialismos reales, aquí hay que hacer la extensión y profundización del capitalismo, más democracia, más democracia, más democracia, y listo. Y emergen nuevos partidos, entre comillas, formados por ex militantes del PC, del MIR, de la izquierda cristiana, también del PS, el PPD, eso es su origen,
y se forma una alianza estratégica con la Democracia Cristiana, ¿no? Partido que antes del golpe estuvo aliado política y electoralmente con la derecha, encabezada por Jarpa, tuvieron la CODE, así enfrentaron las elecciones y así enfrentaron el golpe. Son datos de realidad. Luego resistieron, lucharon en contra de la dictadura, especialmente después de que el dictador declara ilegal al Partido Demócrata Cristiano y lo persigue, ¿no? Y se produce en el contexto del pacto transicional dos hechos que Tomás Mulián los pone como cuestiones muy importantes. Fuerzas de izquierda que respaldaron, que construyeron el proyecto popular que deriva en el gobierno de Salvador Allende, entran en alianza estratégica con la democracia cristiana que tiene la historia que tiene, y desde esa correlación buscan entendimientos, democracia en la medida de lo posible, política de los consensos, en fin, sobre el asentamiento de un capitalismo salvaje con la derecha y con los grupos económicos que ya venían fraguándose bajo la dictadura. Y eso lo tenemos hasta hoy. Eso no ha cambiado en nada. En nada. Aquí en Chile no ha habido ningún cambio cualitativo, ni en el terreno económico, y yo diría que en el terreno político se están produciendo situaciones producto de los estallidos, de las rebeliones populares, de las desobediencias, de algunos resultados electorales, algunos, y todo lo demás son conquistas, reformas, algunas que se han transformado en leyes, que si efectivamente tienen algún sentido porque se han empujado con un ímpetu de participación y protagonismo ciudadano y popular. Pero, pues Omar, cuando tú le dices a hasta 4,5 millones de personas que votaron rechazo, que sí, pues, que hay que tener más Estado. Pero el problema es que para esa gente, no solamente la lucha contra el tiempo de la dictadura, sino que los 90 para adelante, y los estudios cualitativos del PNUD y otros muestran eso, el Estado ha sido más bien en lo concreto, en sus vidas. Estamos hablando de la salud, la educación, las pensiones. O sea, estamos hablando de las cosas que permiten a una persona vivir, pervivir, nada, ni más ni menos que eso. Las comunidades mapuche en pobreza y en represión. Los jóvenes, los estudiantes, excluidos, marginados, las mujeres. Si tú a esas personas en frío les hablas de más Estado, te quedan mirando y te dicen, es que yo no quiero más Estado. Porque mi experiencia concreta de más Estado es la que tengo hasta hoy mismo, hoy día que estamos hablando los dos aquí en este programa. Por Porque lo supuesto. sustantivo para esas personas no ha cambiado desde el punto de vista cualitativo. Entonces también hay que tener cuidado, porque yo creo que el tema de la lucha por la conciencia real, de una conciencia posible, es súper importante, porque en el fondo te implica tener una política de masas que hoy día las izquierdas y las fuerzas progresistas de nuestro país no tienen. No tienen, más bien estamos en un proceso complejo, mezclado, porque para mi gusto, y creo que es una observación objetiva, la transición pactada, el pacto transicional, es un modelo del punto de vista de masas, del punto de vista de ciudadanía, de contención, de fragmentación, de dominación, no de desarrollo de sujetos sociales o sociopolíticos, de mucho clientelismo. O sea, yo no quiero ser descalificador de nadie, pero la institución parlamentaria, particularmente senatorial, tiene una lógica feudal, de control, de dominio de las personas, de clientelismo. ¿Se logran cosas concretas? Sí, sí, claro que se logran. Pero ¿ha permitido todo eso un cambio cualitativo en la sociedad chilena? Bueno, pues si por algo el estallido buscaba pasar por arriba del Parlamento. Y ojo, que yo siento que a la oligarquía y a la derecha le conviene generar este clima de dimis y diretes, de que no haya acuerdo, de que aquí, que acá, que está pasando en este momento, porque llevaron al Parlamento el tema constituyente,
está en el Parlamento en este momento. Es verdad que se ha escuchado a algunas organizaciones sociales. Yo valoro mucho las reuniones que se han sostenido con la Asociación Chilena de Municipalidades, donde encabeza Carolina Leitao, está también Daniel Jadwe, en la dirección de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y mira qué importante que haya llegado Daniel Jadwe a esa asociación, a esa directiva. Y hay otros también, hay otras alcaldesas y alcaldes que están en la perspectiva de generar una lógica ciudadana, protagónica, del papel de los municipios en el proceso constituyente, porque si no, el riesgo que esto se elitice va a ser despreciado por la ciudadanía, si ya lo ha sido. Ya lo ha sido, pero no nos confundamos con el voto del rechazo. Yo estoy un poco preocupado, Omar, porque creo que día que pasa, los medios hegemones se dedican mucho a tratar de mostrar de que el partido de la gente, que aquí, que acá, que el PC. Mira, ahora están tratando de voltear el acuerdo administrativo honrado para que no la persona en sí, sí, pero es un acuerdo para que una diputada electa varias veces, eh, que además es militante, dirigente del Partido Comunista de Chile, no sea presidente de la Cámara. O sea, ¿qué señal política quieren dar? Obviamente están usando como argumento que fue vocera del comando, te la pruebo. Están usando ese argumento político. Entonces yo creo que todo eso, yo diría que producto de las ausencias y omisiones de interacción con la ciudadanía, con el pueblo llano, con los movimientos sociales, con los municipios, corre el riesgo de transformar este proceso que está en este momento incoado en el Parlamento. No digo que sea así, corre el riesgo de empezar a producir un hastío que ya en la ciudadanía existe. Porque una de las cosas que está demostrada y es demostrable es que mayoritariamente la ciudadanía en Chile está muy distante, muy crítica de las instituciones políticas por todo. Mira, Omar, si tú miras, y yo le pido a nuestras amigas y amigos que ven este programa, vean, por ejemplo, datos concretos, duros y puros. La cantidad de demandas sociales que han llegado al Parlamento como demandas, con propuestas mediante, ¿cómo han salido? Muchas, no pocas, muchas han salido peor de lo que entraron. Y otras han salido ahí entre medias tintas, entre Tengoy y los Vilos. Entonces, no pidamos que la ciudadanía, porque sí, no más. La anulación de la ley de pesca ahí la está empujando el senador Núñez y otros más, ¿no? Que son negociados al descampado. Entonces, le están poniendo trabas ahora al presupuesto de la nación que se presentó por el gobierno, donde dentro de lo que se puede hacer, yo creo que se podría hacer más. Ahí hay un tema, Omar, que a lo mejor lo podríamos conversar y discutir con amigas y amigos invitados, porque yo creo que se puede hacer mucho más, pero bueno, lo que hay, prioridades, el tema de la seguridad ciudadana sí es real, es una cuestión que este gobierno hereda y que la está asumiendo con harta responsabilidad y con mucho más eficacia que los gobiernos de Piñera y que los anteriores de la concertación y también de la nueva mayoría. Eso nadie puede negarlo, lo está enfrentando y está haciendo medidas concretas y con una carga presupuestaria que es demostrable, va a tener efectos concretos. Y en el terreno de políticas sociales también hay cosas importantes, significativas. Falta. Mi opinión es que falta, y no poco, porque la crisis que está viviendo Chile, económico-social, es demasiado fuerte para millones y millones de familias. Yo agregaría, Millones y millones de familias. sí, Juan Andrés, yo agregaría a eso lo siguiente, mira, mientras los sectores políticos, mientras las élites no entiendan que 5 marraquetas cuestan 1.500 pesos, mientras no partamos de ese piso Y un poquito más arriba y un poquito más arriba dependiendo del sector, del sector. Así es. entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la situación se vuelve mucho más complicada para las personas comunes y corrientes. Yo agregaría otro elemento. Mientras no entendamos que los países, y lo digo lamentablemente, los países que no tienen ni petróleo ni gas,
la van a pasar muy mal, pero muy recontra mal, en la medida que este conflicto militar continúe y en la medida en que a este conflicto militar se le siga incendiando con armas. Nosotros no tenemos ni petróleo ni gas. Yo haría una pregunta muy sencilla y se la pediría a los partidos de izquierda. ¿Cuánto nos cuesta el petróleo y el gas hoy día y dónde se compran? ¿Cuánto nos cuesta y dónde se compran? ¿Cuáles son los negocios que Bueno, tenemos yo con te digo, petróleo y gas? Omar, mira, Hoy, cosas concretas. Si el presidente en Brasil es electo Lula da Silva, Lula da Silva va a poner sobre la mesa de la región y en la CELAC avanzar hacia una moneda única. Y esto no es ni teoría. Cuidado con los expertas y expertos que creen que esto es una cuestión así. No. Esto es parte de un análisis que se está haciendo a nivel planetario, producto de que la crisis del capitalismo salvaje, como decía Marx, y tenía toda la razón, llega, cuando se produce la crisis agudiza, llega al factor monetario. ¿Qué es lo que se está produciendo en el mundo? El dólar y el euro. ¿No? Está llegando a ese punto. Entonces, el planteamiento que hace Lula da Silva con ese liderazgo estratégico que tiene tan grande, Lula da Silva junto con Fidel, junto con Kirchner, tremendo, junto con Rafael Correa, junto con Fidel, junto con Chávez, Evo Morales, Ortega y otros más que me olvido, empujaron el CELAC, empujaron UNASUR. Michelle Bachelet estuvo en ese proceso también estuvo. UNASUR, y viene la oleada reaccionaria y trata de barrer con todo. Bueno, yo creo que uno de los efectos concretos, junto con la perspectiva de justicia social concreta en Brasil para su pueblo, lo que se viene es un impulso todavía mayor sobre la base de México, Argentina, Venezuela, en fin, Cuba, Nicaragua y muchos otros países, y esperamos que nuestro gobierno esté en la primera línea de ese esfuerzo, procesos de integración en reconocimiento de las asimetrías que tenemos para enfrentar temas tan agudos como la migración, como el narcotráfico y los carteles del lavado de dinero, que son regionales, y que el señor Blinken viene aquí a decirnos no nos jodan, arreglen sus temitas porque Estados Unidos, mira, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas y adicciones y el principal lavador de dinero, digámoslo explícitamente. Espero bueno, alguien no se alerte con esto, pero es que es así. Son hechos concretos y reales. Entonces, migración, lavado de dinero, narcotráfico, litio, pues, litio, Argentina, Bolivia y Chile controlan más del 90 y tanto por ciento del litio realmente existente. No vamos a tener la posibilidad de coordinarnos como bloque de naciones. Existe en Chile, datos, amigas y amigos que escuchan, existe en Chile un convenio acordado bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar y el gobierno de Argelia, un convenio bilateral para todos los temas que tienen que ver con el gas y el petróleo. Lo dejo ahí, como dice Omar, lo dejo ahí. sí, mira, yo creo que O sea, también, posibilidades hay. sí, pues muchas. A eso es lo que voy, de que uno tiene que ir buscando espacios, porque no vaya a ser que también nos quieran venir a vender el petróleo, nos quieran venir a vender el gas que viene por fracking y que nos va a salir más caro, como le está ocurriendo en este momento a Europa, pues, que están pagando a precio, a un precio brutal lo que compraban a un Es precio que eso bastante es, más razonable, por cierto. bueno, Pues, pero yo te diría que otra claro, y cosa, el mira, efecto, Omar, de eso, solo un paréntesis, mira, y ujú, el efecto de eso es que a nosotros, al pueblo llano, nos dicen, apriétense el cinturón. claro, además, Eso es. porque fíjate que aquí a mí también lo que me preocupa que en términos de imagen, en términos de imagen de la construcción comunicacional, pero que también tiene un dato de realidad, es el hecho, ¿no es cierto?, de la irrupción de sectores de la ultraderecha a través de esta figura, ¿no es cierto?, como es Pancho Malo, eh, de la irrupción también, porque esta imagen de este muchacho que destruye un grifo,
que un grifo, que fíjate que aparentemente, por lo que se sabe, ¿no es cierto?, sería de apellido Barros Maquena, vaya, vaya, apellidos vinosos, dirían algunos, Vinoso, claro. apellido vinoso, entonces, Como dice una teleserie en el Megavisión, Los Futres, apellido claro, del mundo de los Futres, claro, que viene de los, entonces cuando los futres de los Futres y los Macanudos. toman una piedra y destruyen un grifo, que es el agua, y que además es el agua que es para la comunidad. Fíjense que esa es una tremenda imagen, una tremenda simbología de lo que es la élite chilena en torno al Estado y en torno a los espacios comunitarios, a los espacios colectivos y a los servicios públicos. Es que nos regalaron una imagen maravillosa de lo que son en lo profundo y de lo que piensan en lo profundo y de lo que actúan en lo profundo. Y esta otra tercera imagen de este señor, de este médico, que no quise colocar la imagen, ¿no es cierto?, de esa agresión con el vehículo, porque me parece que es demasiado violento y es brutal, y además que ya en la televisión infinitas veces se ha repetido, pero me llamó más la atención, ¿no es cierto?, este mensaje. Entonces yo creo que, y fíjense que ahí hay tres temas centrales que afectan directamente a la ciudadanía. Tres temas centrales. Porque cuando tú empiezas a generar la violencia política como acción, cuando tú además te entiendes en tu papel político como un papel de colonizador del Estado, que ya lo has venido haciendo desde el 73 en adelante, pero además ya no solo de colonización del Estado, sino que de destrucción de lo que queda. Y además de eso, permites públicamente por parte de los organismos del Estado, insisto, Servicio de Migración, insisto, Colegio Médico, insisto, Ministerio de Salud, no puede haber indiferencia frente a un mensaje de esas características hecho por un médico. No se puede. No se puede. Y ahí es donde nosotros también y nosotras, las izquierdas y los sectores progresistas, hemos sido blandengues, débiles. Y eso no se puede permitir. Y en eso tenemos que venir y decirlo públicamente, y apuntar con el dedo en forma directa y clara. Porque si no lo hacemos, lo que va a ocurrir es que nos va a pasar por arriba nomás. Es lo que ha venido ocurriendo durante largo tiempo. Juan Andrés, vamos cerrando el tema, Muy bien, sí, el vamos programa de cerrando. hoy. Sí, vamos Que cerrando. estén muy bien. Cuídate, Omar, y un saludo a las amigas y amigos que nos Sí, pues. miran y nos A quienes escuchan. comentan también, por cierto. Sí, por Que estén cierto, muy un bien. saludo, un abrazo. Chao, Chao, Omar, chao. cuídate. Nos vemos. Chao.